Hola, buenas tardes. El día de hoy, como es usual, pues voy a compartirles mm, una lectura eh, y unos comentarios de un libro que leí no hace mucho tiempo. Para el caso del día de hoy vamos a presentar el libro llamado Años Extraordinarios de Rodrigo Cortés. Por aquí pueden ver eh, una imagen de la portada del libro. Libro lo leí en agosto del 2021, ya van para 2 años. Creo que es una lectura bastante especial, un poco extraordinaria, como lo dice el propio nombre del libro, y pues me gustaría compartir con ustedes varias cosas al respecto de esta obra tan espléndida. En primer lugar, voy a empezar a hablar un poco del autor Rodrigo Cortés en una pequeña biografía que presenta esta obra sobre él. Dice que quiso ser pintor, escritor y músico y hoy lo hace todo a la vez al dedicarse al cine. Entonces, pues básicamente Rodrigo Cortés es director de cine. Ha trabajado con actores de la talla de Robert De Niro, Sigourney Weaver, Ryan Reynolds y Uma Thurman. Como escritor, a finales de 2013 publicó A las tres son las dos, colección de antiaforismos, Delirios y bombas de mano y, un año más tarde, Sí importa el modo en que un hombre se hunde, que fue su primera novela. En 2016 aparece su nuevo libro de breverías, Dormir es de patos. Firma para el diario ABC la sección de Verbolario, diccionario satírico, en que desnuda cada día una palabra y escribe de forma habitual en su tercera página. Habla de cine, literatura y música en Aquí hay dragones y Todopoderosos, los dos podcasts más escuchados del momento. Y finalmente, Los Años Extraordinarios aparece como su segunda novela. Este libro editado por Literatura Random House y pues bueno, la verdad es que es un libro bastante interesante, muy recomendado. Voy a iniciar por hacer una lectura breve de parte del contenido de esta obra y posteriormente eh, comentaré lo que escribí en su momento sobre este libro, pero también para finalizar haré una reflexión sobre lo que esta obra pues me ha parecido y ha significado en la revisión o en la lectura que hice de ella. El libro comienza de la siguiente forma. Primera parte, capítulo 1. Nací el 18 de octubre de 1902, en una tarde de viento, según me contaba mi madre. Naciste, idiota, en una tarde de viento, me decía. Y me revolvía el cabello como se revuelve el cabello a los niños tontos. Yo, en realidad, no he sido tonto nunca, solo me lo hice hasta cumplir los 20, sin ningún plan concreto. Mi nombre es Jaime Fanjul Anduesa, hijo de Ramón Fanjul y de Conchita Anduesa. Nací en Salamanca, recién estrenado el reinado de Carlos VII, en el periodo de transición consensuada entre la Cuarta y la Quinta Repúblicas. Siempre me pareció civilizada la costumbre tan española de alternar república y monarquía de forma apacible, 30 años para cada régimen, para evitar la queja o para concentrarla. En aquellos años, Salamanca aún no tenía mar, aunque muchos empezaban a pasearse en bañador, incluso en lo más crudo del invierno, para invocarlo. Y aunque no era costumbre airear la opinión delante de nadie, las tertulias abundaban en los cafés. Las tertulias, idiota, abundan en los cafés, contaba mi madre. Empezaban a abandonarse los susurros de la Cuarta República, impuestos sin respuesta por Augusto Sanfuentes, presidente adusto, hasta lo espartano, se decía de él que no comía sin 2 razones de peso, quien consideraba que el pueblo lo escucharía mejor desde el silencio. Chusma inconsciente. Gritaba en los discursos llevándose un dedo a la boca, mientras la multitud, complacía, aplaudía tan bajito como podía. Me contaba mi madre que nunca fue capaz de quererme, aunque eso no le impidió proveerme de alimento, pues una madre es una madre y no debe confundirse una cosa con la otra. Nunca me puso, según recuerdo, la mano encima, salvo una vez o tal vez dos. Siempre me sentí atendido. Nunca me llamó por mi nombre, por no cogerme cariño, decía.
Disculpen. Mi madre fumaba mucho, pero a veces no. Le iban y venían las ganas. Fumaba unos cigarrillos muy finos que ella creía que olían a menta. Yo la llamaba madre con un respeto profundo que conservé durante mucho tiempo, pero nunca conseguí que se girara si no le silbaba con fuerza. En mi actual senectud sigo sin poder parar un taxi sin acordarme de ella. Fui un niño alborotador, valiente, aunque pude demostrarlo pocas veces porque apenas me dejaban salir de casa. Mi padre tenía un negocio próspero del que yo me avergonzaba, una mercería de 2 plantas frente al mercado central, a la que las señoras de Salamanca acudían a comprar ropa interior. A veces pasaba aburridísimo horas y horas en la tienda. Como nadie recela de un niño aburrido, el cuerpo de la mujer dejó enseguida de tener secretos para mí. Quedé hastiado antes de tiempo. Al cumplir los 8 años, le exigí a mi padre que, en cuanto se jubilara, vendiera el negocio, o que tuviera, si no, más hijos. Yo no me haría cargo de él. Con rostro neutro, pocas veces le vi manifestar emoción ninguna, me cruzó la cara de un sopapo, un bofetón en seco. Me detuve un instante para escuchar bien el pitido agudo y plano que me llenaba el cerebro. Nunca había oído nada así. Estaba como hechizado. Como mi padre comenzara a reconvenirme, levanté la palma de la mano para que callara. Comprendió por mi expresión que vivía un momento singular, así que se retiró respetuoso y ordenó a los empleados que no me molestaran. Por 20 minutos, quizá fueron más, me quedé quieto en medio de la tienda oyendo cómo el pitido crecía y decrecía mientras hacía, curioso, todo tipo de experimentos. Me tapaba una oreja y luego la contraria, alternando del pitido su tono y frecuencia. Probaba pulsando el cartílago del trago, ritmos sincopados, luego simples y repetitivos. Me tapaba ambos oídos sin reducir el volumen del zumbido, intrigado por un origen que solo podía hallarse en el centro de mí mismo. Inclinaba la cabeza y el sonido, como una canica, rodaba al lado contrario hasta que alcanzaba el otro extremo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y se estabilizaba de nuevo. Por fin el silbido se apagó. Con gran tristeza fui recuperando el movimiento. Una fila de señoras que, al ver obstruido el paso, se había formado frente a mí, se dirigió a los mostradores como si nada. Les parecía de lo más normal que dentro de mi cabeza se hubiera parado el tiempo. La gente sentía entonces por los demás gran respeto. Me costó encontrar a mi padre, quien, solícito y profesional, atendía a una dama en la sección de camisones. Le pateé con fuerza la espinilla y me despedí de él por el resto del día. Nunca volví a cruzar la entrada de la mercería, a pesar de la insistencia de mis padres. A veces mi madre me arrastraba calle abajo y acabábamos los dos en el suelo, revueltos en una nube de polvo. Mi madre jamás me entendió. Solo la ausencia de expectativas le evitó la decepción. Mi padre acabó por hacerme caso con lo de tener más hijos, así que pocos meses después llegaba un hermanito nuevo. Guardo pocos recuerdos de mis primeros años. Una mariquita recorriéndome los dedos que aplasté antes de que echara a volar. Una jofaina desportillada en la cocina que nunca usó nadie. El botón de un abrigo negro en un cenicero de alpaca. La entrada embarrada de la iglesia cuando llovía y las beatas saltando los charcos. Un niño de clase, Luisín, que cuando le preguntaban la lección respondía, sí me la sé, ¿puedo cantar un poquito? Recuerdo a mi padre leyendo el periódico con una pipa apagada en la boca. Recuerdo a la criada de pelo castaño que me ayudaba a vestirme cada mañana sin acercarse a mí, señalando solo la prenda que me tocaba ponerme. Recuerdo un piano lejano, escalas repetidas y repetidas y repetidas. Más tarde aprendería yo a hacer lo mismo. Recuerdo una lluvia de ceniza que duró 10 días y que nadie supo nunca de dónde venía. Recuerdo una lámpara de cristal verde que no me dejaban tocar pero que tocaba. Recuerdo un libro pequeño con grabados de leones. Recuerdo haberme hecho el dormido cuando mi madre entraba en el cuarto, y cómo me miraba, y cómo acababa yo riendo, y cómo, al abrir los ojos, veía que ella ya no estaba. Recuerdo un recorte de luz en la pared con forma de mesa, el mismo cada noche. Recuerdo un frío intenso, seco, vivificante. Recuerdo el aburrimiento infinito cuando me encerraban en casa, que nunca me dio nada a cambio, lejos de estimular la imaginación.
la anulaba. Quedaba en mí solo el deseo de salir de allí, como quedaron los intentos de hacerlo de mil y unas formas equivocadas. Una vez tuvieron que rescatarme del balcón porque quedé colgando por fuera al intentar marcharme. Como he dicho, era temerario. Recuerdo el olor a chocolate caliente, los domingos por la mañana. Recuerdo el asco que me producía. Recuerdo a mis padres obligándome a beberlo, mi padre sujetándome los brazos, tapándome la nariz, mi madre vertiéndome el engrudo en la garganta como si fuera un pavo, convencida de sus propiedades mágicas. El oro de los reyes, decía. Por motivos que nunca detalló, creí que el chocolate me sacaría el diablo del cuerpo. Mi madre leía el tarot a los vecinos y nos aseguraba que de noche se desdoblaba. En mi casa siempre hubo un rincón para la ciencia y otro para la magia, y un rincón para la fe, que mi padre consideraba el puente entre ambas. En el cuarto rincón estaba la jofaina. Capítulo 2. La llegada de mi hermano cambió algunas cosas. Mi madre quiso llamarlo Benito, que era el nombre de un notario que se llevaba mal con mi padre, aunque mi padre registró al pequeño como Luis. Ella lo llamaba Benito igualmente. Mi madre nunca prestó atención a nadie, y a la realidad menos que a nada. Al final, lo llamábamos Benito todos, también mi padre. Mi padre y su único hermano, un militar de rango retirado en Cuba, formaban la tercera generación de una dinastía mercera. Llegué a conocer a mi bisabuelo, hidalgo enjuto y sordo del que nadie imaginaría que supiera de enaguas. Un día se murió y mi madre dijo, vaya por Dios. Y mi padre pidió que le alcanzaran el sombrero y salió de casa. Mi madre era hija única y procedida de una familia acomodada de Pontevedra, a la que no había vuelto a ver desde su boda. Galicia es lejos, decía, como justificándose. Mi hermano trajo un poco de alegría a la casa. Se caía a menudo y a todos nos hacía gracia. Mientras fue un bebé, apenas le presté atención. Entendía la biología de su cuerpo, el milagro de la carne, pero no aceptaba que albergara vida, vida de la de verdad, de la que solo a veces, y solo pasados los años, otorga al cuerpo un sentido mayor que el de la algarabía. Mi madre le daba el pecho y hojeaba revistas de moda. Se acababa la revista y se acababa el pecho. Yo a veces me escurría en la habitación de mi hermano cuando dormía, sacudía la cuna y regresaba a mi cuarto a toda prisa. Avisada por el llanto, mi madre acudía y lo dormía otra vez. Yo lo escuchaba todo desde la cama. Me levantaba de nuevo y de nuevo lo despertaba. Me gustaba ver la razón de sus respuestas, sentir que al apretar un botón el mundo se ponía en marcha. Así me dormía satisfecho. Un día, al colarme en su cuarto, sacudí la cama sin saber que mi madre seguía allí, sentada en la oscuridad, con el niño en brazos. Este niño es tonto, dijo en voz alta, sin indignación siquiera, y me pidió que me acercara. Aguanta la respiración, me dijo. Primero me puse rojo, luego los pulmones empezaron a moverse solos. Mi madre me miraba con calma mientras yo perdía la conciencia. Me habría bastado con abrir la boca, pero su mirada era el vacío y yo he sido cabezota siempre. Cuando me abofeteó por sorpresa, el aire volvió a mí. La nariz la nariz me empezó a sangrar. El dolor me recorrió la columna y me conectó con el suelo. Me llenó de terror y alivio, y con el alivio llegó el placer, que me liberó de la muerte y me dejó sumido en profundas reflexiones. Todo lo que me ha importado en la vida ha sido desde entonces contradictorio. Mi madre devolvió a mi hermano a la cuna. Rebajado de causa, a consecuencia, perdí el interés en despertarlo. Benito era un niño alegre que por razones misteriosas me adoraba. A veces lo llevaba al parque, solo para salir de casa. En realidad lo llevaba a la criada. Yo me agarraba al carrito y mi madre sacudía la cabeza. Soñaba con un mundo en que encerraban a Benito para indultarme a mí. Le señalaba con el dedo mortalmente serio y él reía y reía, inmune a todo. Yo no entendía tanto amor. Me desconcertaba. Cuando Benito cumplió 3 años, nació mi hermana,
Andresa, Andresita, y luego Elena, que murió enseguida, y luego la otra Elena, que siempre se sintió sustituta y por eso aceptaba la vida como venía. En eso nos llevaba ventaja. Para entonces yo ya no le importaba a nadie y empecé a moverme con cierta soltura por Salamanca. Piedra y frío, Salamanca era, como ahora, una ciudad absorta. Uno andaba por sus calles y acababa aplastado por el peso de secretos viejos. De día bullía, pero al anochecer se vaciaban las calles y llegaban los fantasmas. Yo iba a los Escolapios. Augusto Sanfuentes había declarado obligatoria la educación religiosa para ahondar, decía, en las raíces cristianas que eran las de la civilización. Y Carlos VII no había encontrado motivo para cambiar nada. También en la escuela me hacía el tonto muy bien. Contestaba los exámenes para pasarlos con lo justo y me escapaba de clase para atender a mi madre enferma. O eso les contaba a los curas, que estaba de lo más sano. Los curas, que intuían la verdad, no protestaban, así que vagaba por las calles llenas de repartidores, seminaristas, criadas, y acababa en el patio chico, a la espalda de la catedral. A veces se me hacía tarde, pero en casa nadie se le armaba. La primera vez que vi un fantasma tendría unos 9 años. Atardecía en el patio chico, que queda más bien a la sombra. Salamanca lleva siglos ardiendo al atardecer. El sol arroja su último aliento sobre la piedra de Villamayor y no sé qué produce en ella que los muros pasan de granito a oro, salvo en el patio chico, un rincón que no admite milagros. Allí la luz es como toca, uniforme y plana. Primero lo vi con el rabillo del ojo, una forma escurridiza a mi izquierda. Cuando giré la cabeza, ya no estaba. Volví a tratar de mirarlo, de soslayo, y lo medio vi, aunque al enfrentarlo se desvaneció de nuevo. A los fantasmas hay que abordarlos de lado. Con el tiempo me hice bastante bueno cazándolos. Esperaba el crepúsculo y buscaba formas con el rabillo del ojo casi siempre a la izquierda. Aprendí a discernir sus siluetas, a distinguir su sexo. Primero los veía en la soledad del patio chico, luego los reconocía en todas partes. En la Rúa, en la calle Libreros, en el Puente Romano, en la Plaza Mayor, frente al Palacio de Anaya. Luego empecé a encontrármelos pasada la zona vieja, casi siempre al atardecer. A veces de noche, los mismos fantasmas, algunos venidos del futuro. Al final, pude verlos de frente y aprendí a hablar con ellos. Buenas tardes, buenas noches. La mínima cortesía entre planos que se cruzan. No intercambiamos mensajes hasta mucho más adelante. Una tarde en que mi hermano no se caía, le puse la zancadilla yo. Se dejó las rodillas en el suelo y me ofrecí a curárselas. Benito, que creía que todo era por su bien, se tragaba las lágrimas. Sonreía agradecido. Su sonrisa me atravesó el alma. Lo abracé con fuerza y le juré que no volvería a hacerle daño. Ahora que Benito tenía 4 años, reconocía en él síntomas de humanidad y dejé de considerarlo una cobaya. Le limpié las heridas en casa, le apliqué yodo, le soplé con seriedad las rodillas mientras él me observaba en silencio. Le miré a los ojos. Asentí. Llevado por una extraña intuición, le revelé un secreto. El secreto lo he olvidado, pero en su mirada vi que él lo guardaría por siempre. Por la noche tuve un sueño. Estaba con mi hermano en el mar. El agua nos llegaba a las rodillas. Entonces un golpe de agua lo mandó al fondo, no muy lejos de mí. Yo sumergía los brazos para recuperarlo, pero no lo encontraba. Metía la cabeza en el agua, tenía que estar cerca, pero no lo veía. Lo buscaba braceando en la nada. Tomaba aire de nuevo, me sumergía. Pasaban los segundos y no daba con él. El agua era oscura, casi negra. No podía ver nada. Quizá lo había alejado la corriente. La desesperación empezaba a atenazarme. Emergí para respirar, aterrorizado por el tiempo perdido, por la desorientación. Donde quiera que estuviese, solo yo podía salvarlo. Despertar no me trajo ningún alivio. Me sentía empequeñecido por el terror, empapado de culpa. Mía era la responsabilidad de cuidarlo y ahora Benito estaba muerto. Que durmiera plácidamente en la habitación de al lado no cambiaba nada.
Cuando el sol se coló de nuevo por la ventana, devolviendo algo de color al ropero abierto, hasta entonces, una boca negra, yo seguía temblando. Sigo temblando ahora. Desde entonces, cierro el ropero por las noches, por si acaso. Mis hermanas siempre me parecieron un incordio, pero Elena, la pequeña, era sagaz y sensible. No necesitaba a nadie, no se hacía notar, no se quejaba de nada y sin hacerse presente, jamás sobraba. Andresa era más ruidosa, más mandona, más quejica y convencional. Con el tiempo, aprendió a hablar cuando tocaba. Acabó de maestra en Crespos, un pueblo de Ávila. Había preferido casarse, pero esperando al príncipe azul se le pasaron 1000 pajes. Las dos iban a las Josefinas, recitaban la tabla de multiplicar, se sabían los afluentes del Ebro, y yo me sabía los reyes godos, y los que no, me los inventaba. Me inventé a un rey que se llamaba Deudovico. Deudovico era un rey muy bueno y muy valiente que había matado a su padre con razón. Montado en un dragón alado, combatía con honor a los de Tarragona, y guardaba un tesoro en la torre del castillo. A veces me entretenía dibujando las batallas y Elena añadía lanzas, aferrada a su cera azul, su favorita. Deudovico tenía 3 mujeres, Merovea, Govicinta y Mari Carmen. Las quería mucho a las 3 y les compraba lo que querían. Tuvo 33 hijos y los mandó a la guerra a los 33 para que no hicieran ruido en casa. Cuando murieran todos de uno en uno, tuvo otros 33 a quienes mandó a guerrear de nuevo. Esta vez iban de otra manera. Deudovico era también inventor. Había inventado la pólvora y había inventado el agua. Había inventado el tenedor y había hecho un acueducto que sacaba el agua del laboratorio real y la llevaba a los valles. Así nacían los ríos. Los pescadores de los valles se ponían muy contentos porque nunca habían pescado nada. Mis hermanas prestaban mucha atención a mis historias, casi tanta como Benito. Lo que sabe Jaime, decían. Y luego se iban a jugar dando saltitos. A veces los hermanos nos sentábamos y hablábamos de serpientes. Si estaban en casa, también mis padres participaban. Podíamos pasar horas y horas describiendo las cobras rey, las mambas negras, las cabezas de cobre, las boas, las cascabel, las serpientes del coral de este, las pitones birmanas, las de liga, las anacondas, las mocasín de agua. Inventábamos peleas tremebundas entre serpientes y ratas. Peleas con águilas, con zorros, peleas con más serpientes. Cuando hablábamos de aquel modo, hasta nuestro cuerpo culebreaba. Los 6 de rodillas en el suelo, acercando los rostros unos a otros, con los brazos pegados al cuerpo, asibilando al hablar, con los ojos bien abiertos. Mi madre describía el proceso digestivo de la pitón al merendarse un caimán. 6 días de digestión, 2 horas de detalles. Cuando las serpientes paraban el tiempo, el servicio no quería saber nada. Como por arte de magia, desaparecía de la sala. Mis padres trataban muy bien al servicio, sobre todo a las criadas, que a mí me parecían tontas y simples. A veces nos robaban algo y a mis padres les parecía bien con tal de que de verdad lo necesitaran. Para mí era inconcebible. Me indignaba. Pero mis padres creían firmemente en la caridad cristiana y estaban encantados de que hubiera pobres para poder practicarla. ¿Quién, idiota, cuidaría de los pobres si no nos fuera bien? Me decía mi madre. Los mendigos, claro está, nos esperaban a la salida de misa. A veces había que correr hasta el coche, aunque no nevara. Tantos eran. Mi padre tuvo uno de los primeros coches que hubo en Salamanca. Uno de esos Kohler alemanes impulsados con el pensamiento que tuvieron que dejar de fabricar porque fuera de Alemania la mayoría de la gente no pensaba. Mis hermanos se concentraban y el coche adquiría velocidades de vértigo. A mí siempre se me dispensaba. A veces fallaba algo y empujábamos entre todos. O mandábamos a algún criado a por un estudiante de filosofía para que por lo menos lo arrancara. No fueron años felices, pero fueron ordenados
y apacibles. No nos faltaba nada. El mundo era un lugar pequeño, se sabía cuáles eran las cosas importantes, y si no, se le preguntaba a algún mayor y éste te lo declaraba. Esos son los dos primeros capítulos de esta obra. Como se pueden dar cuenta de inmediato, pues eh, es una narrativa llena de humor, de sarcasmo también. Es una narrativa intrépida en el sentido de que se mete con todo, hasta con la mamá. Y bueno, a mí realmente me pareció un libro muy divertido. Voy a permitir leerles lo que escribí recién terminé la lectura de este libro para ver qué les parece a ustedes. Y finalmente haré unos comentarios extra. Escribí en ese momento lo siguiente. Este libro es un viaje y es mucho mejor libro de lo que voy a admitir. Más bien, yo no fui un lector adecuado. Esta aseveración se debe a la disposición que como lectores debemos tener para enfrentarnos a la obra, aunque no me gusta plantearlo como una disputa, para viajar a través de ella y recorrerla, preferentemente de principio a fin. Este año ha sido accidentado para mis lecturas, tanto por temas de salud como por exceso de trabajo, y los años extraordinarios llegó en el momento más álgido previsto. Y como lector, uno puede echarle la culpa al libro. Decir, por ejemplo, es que no me enganchó. Y eso puede ser injusto con la obra y el autor. Con responsabilidad asumo entonces mi mala lectura de este libro, que estoy seguro que es mucho mejor de lo que yo leí por tener la mente distraída. Ahora puedo decir con más cosas más concretas como que Rodrigo Cortés hace un uso extraordinario del idioma y en la estructura del libro deja una marcada incertidumbre. Los años extraordinarios es una obra que trata de todo y de nada. Es curioso. Algunas veces pensé en el Ulises, da igual si es el Ulises de Joyce o el de Homero, otras en Robinson Crusoe. Pero el recorrido por la vida de Jaime, el protagonista del libro, resulta ser tan singular que este libro solo puede ser la esencia de sí mismo. A pesar de que me ha costado leerlo, estoy agradecido por hacerlo. Cortés en un párrafo lo puede dejar a uno estupefacto. Y esa sensación tan contundente es una manifestación fehaciente de que este libro merece ser leído con atención, para perderse en divagaciones ilustradas con humor y profundidad. Gracias a los amigos de Bookish por este envío. Fíjense, no me acordaba de esto y me parece súper interesante poderlo comentar. Cuando leí este libro, digamos, estaba en un momento muy difícil del año. Esto es una cosa que desde el 2021 ha sido como frecuente. Temas de trabajo y temas de salud un poco complicados que no se han podido solucionar del todo. Y eventualmente llegan libros que no son leídos como con toda conciencia. A mí me pasó esto con Los Años Maravillosos. Lo leí y eventualmente me reía de algo que leía, de un párrafo, o decía, pero ¿qué diablos es esto también, no? Pero ¿por qué sucedió eso? Ahorita que lo reflexiono, lo tengo muy claro. El libro es supremamente disperso, supremamente variopinto, o sea, trata un montón de historias que todas están recogidas pues en los albores del siglo XX y el desarrollo del siglo XX hasta el final del siglo XX, al final del 1900, ¿verdad? Entonces, eh, toca tantos temas, habla de tantas cosas, es tan diverso que si uno no está concentrado, pues se pierde más fácil. Entonces el libro te lleva por caminos múltiples, por caminos diversos, pero realmente tengo que decir, ahora que lo vuelvo a retomar y que vuelvo a leer la reseña que escribí, que este es un libro espléndido. Es un libro maravillosamente escrito, pero sobre todo es un libro divertidísimo, es un libro que utiliza el humor de una forma muy concreta. Hace humor eh, de la autocrítica, hace humor político, hace humor de todo tipo, y en la medida en que uno va leyendo el libro, que además es muy fantasioso también, eso me parece bastante interesante, eh, pues uno se está divirtiendo, ¿sí? Uno se divierte cuando lee a Rodrigo Cortés. Entonces, pues nada,
quiero comentarles que vale mucho la pena si quieren leer algo distinto a lo que usualmente se lee. Esta es una novela, por no decirlo de otra forma, cómica, no es un drama, no es un romance, o sea, hay de todo en ella, pero realmente la narrativa de Rodrigo Cortés, digamos que manifiesta en esta obra algo de comicidad y creo que de delirio también, o sea, al final eventualmente uno se pregunta qué diablos estoy leyendo. Entonces, no sé, los invito mucho a que hagan la lectura de esta novela espléndida que se llama Los años extraordinarios de Rodrigo Cortés, sobre todo porque creo que en muchas de las narraciones que hace, en muchos de los episodios que cuenta este personaje principal, Jaime, eh, creo que tal vez nos podemos ver reflejados en nuestras propias vidas o por qué no decirlo, en nuestras propias alucinaciones. Entonces, bueno, con eso termino. Les agradezco a todos los que han seguido el podcast por escucharme. Espero que el contenido siga siendo algo de interés para todos ustedes. Y por supuesto que también los invito pues a seguir el podcast de loqueleemos.com como seguir el canal de YouTube. Estamos en redes sociales, también en Instagram estamos como loqueleemos.com y por supuesto la esencia y la base o el origen de todo esto que es nuestro blog, ¿no? Lo que leemos.com en WordPress. Les dejo un abrazo y muy felices lecturas. Hasta luego.